¿Hay moros en la costa? No me gustaría que me pillaran aquí dentro. No, pase, estamos a solas. Emilio y Camino todavía no han llegado y aún falta un rato para que empiecen a llegar los clientes. Pues entonces podemos hablar a gusto. Y de paso darnos la enhorabuena por lo bien que ha salido el plan de detener la cita de la parejita. Lástima que mi Emilio lo pasara tan mal, aunque afortunadamente no ha sido nada grave. De pequeño se le hinchaba la lengua cuando comía algún alimento con mostaza. Qué gran responsabilidad para una madre. Mi cinta, en cambio, es de buen comer. Nada le indigesta. Espero que su hijo esté ya mejor. Casi. Todavía sigue ceceando. Pobrecito mío. Apenas se le entiende cuando habla. Y aunque esté mal decirlo por una madre, la verdad es que resulta de lo más gracioso su acento. Bueno, no se apure por él. A fin de cuentas, tampoco le ha ocurrido nada de enjundia. Además, piense que todo esto lo hacemos buscando un bien superior. Espero que esto les sirva de escarmiento y no vuelvan a quedar escondidas. Eso es. Es peligroso que pasen tiempo a solas. Pues me temo que no vamos a tener tanta suerte como quisiéramos. Ayer les escuché que pretenden volver a las andadas. No podemos permitirlo. Ya me dirá usted dónde y cuándo será la próxima cita. Descuide, que yo en cuanto me entere me presento aquí para decírselo. Y de paso preparamos otro plan tan efectivo como el de ayer. Pero sin envenenar a mi hijo. No. Tenemos que insistir hasta que se cansen. Eso. Confío en que sea antes que nosotras. Y que no nos pille el engaño, como a Genoveva. Uy, al menos nuestros hijos no van a cruzarnos la cara. ¡Qué escándalo! De verdad, y en medio de la calle. Desde luego a Lolita no le faltan redaños. Digo, pero muy bien empleado que lo tenía Genoveva. Porque si es verdad todo lo que dijo Lolita, se merece eso y mucho más. Qué pérfida puede llegar a ser la gente. Y usted que lo diga. ¿Se está usted dando cuenta de que estamos hablando como si fuéramos amigas? ¿Verdad? Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Claro, pues claro que no, menuda exageración. Bueno, me voy, que mi esposo me espera. Y yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué? Me resulta muy sospechoso. Mira, con disimulo. Con disimulo. ¿Cree usted que es el ladrón pelirrojo? Entre la distancia y que está oscuro no lo he visto bien. No lo sé, pero no dejes de darme carrete para que no note que estamos vigilando. Yo no voy a quitarle el ojo de encima, ¿vale? Vale, pues yo nací una noche lluviosa. ¿Sabe usted? Según mis padres, pegaba unos berríos que el barrio estaba ahí. Iba a cerrar la puerta y... ¿Está usted seguro que no se ha equivocado? Porque llevamos media hora dándole a la humedad y el pollo ese no ha hecho nada de enjundia. Y yo, pues, ya no tengo nada más que contar. Pues por lo que lleva caminado, ya podría haber ido y vuelto a Zamora 2 veces. Pues igual tiene mucho tiempo de sobra. O que está esperando a alguna moza, que hay algunas que tardan en prepararse. Te digo yo que trama algo malo. Me lo dicen mis tripas y esas nunca me han fallado. ¿Y no serán gases? Bueno, después me lo cuento, que tengo que acabar unas cosas antes de finalizar la jornada. Sabía que tramaba algo malo. Muy bien, Camino, agárrale fuerte. Que no se suelte tal y como yo te he enseñado. Eso es. ¡Aparta! ¡Que se escapa! ¿Cómo corría el condenado? Sin darme cuenta estaba más allá de la iglesia. ¿Estás bien? ¡Me se ha escapado! Por muy poco. Bueno, ya no lo va a tener tan fácil. He podido ver que era pelirrojo y además le he visto la cara. Si estáis bien, voy a dar aviso a la policía. No, yo le acompaño. En calidad de testigo de lo sucedido. Que digo yo que hago por decir, además de lo suyo. Bueno. Y cuanto te atrape, mejor. Me parece fetén. Cuanta más ayuda, mejor en un caso de esta envergadura. No, ha estado usted muy observador, necesario. Sí. Gracias a usted ha salido huyendo. Menos mal
que no le ha dado tiempo de robar nada en esta casa. No te equivoques. Cuando he entrado, ya estaba Camino agarrándole con una de esas llaves que yo le enseñé. Se ha escapado por muy poco, ¿verdad, Camino? No, si al final va a resultar usted un maestro de las clases de lucha. Y Camino, hace falta valor para enfrentarse a semejante maromo. Ha defendido su casa con uñas y dientes. Bien, Camino, bien. Por fin, amor mío, temía que no acudieras a la cita. ¿Y dejar de verte? Eso nunca. Si me paso el día contando los segundos que faltan hasta nuestro próximo encuentro. Y dime, ¿qué tal va la inflamación? Totalmente recuperado. ¿O es que acaso no ves que ya no ceceo? Sí, ya me he dado cuenta. Lo lamento muchísimo. No sabía que se te fuera a inflamar la lengua de esa manera. Descuida. A mí lo único que me importa es que no pudimos disfrutar de nuestro último encuentro. Ay, no te preocupes por eso. Ahora podemos estar juntos hasta que vuelvas al trabajo. Y prometo no darte nada que tenga mostaza. Me alegra escucharlo. Mira, lo que sí nos podemos tomar son los bombones que no llegamos a probar el otro día. ¿Sí? Calla, que lo mismo también te dan urticarias. Así mencionarlo y no para de rascarte. Ya no entiendo por qué, pero me han empezado a picar horriblemente las piernas. Sí, y parece contagioso porque a mí también me pica. Deben ser los nervios de poder estar los dos juntos a solas. Pues sí, es eso, más vale que nos vayamos acostumbrando a tanta dicha. Que nos vamos a dejar en carne viva. Bueno, tal vez si dejamos de pensar en él, el picor desaparezca. Sí, todo es probar. Además, con la emoción se me ha olvidado preguntarte. ¿Es verdad que intentaron robaros? Las criadas se lo han dicho a Arantxa. Y no te han mentido, así fue. Pero por fortuna mi hermana supo defenderse gracias a los trucos que le había enseñado a Cesáreo. Ole, tu hermana es pequeña pero matona, ¿eh? Emilio, me temo que cambiar de tema no acaba con los picores, ¿eh? Bueno, probemos entonces a besarnos. Sí. Ay, no, Emilio, no puedo. No sé lo que está sucediendo. ¿Ahora que viene tal desazón? No sé, no lo entiendo. Quizá el banco tenga pulgas. Pues por eso nos pica todo el cuerpo. Pues rápido, busquemos otro lugar donde resguardarnos. Ah, no. Yo me voy a mi casa a bañarme, que vamos, esto es insoportable. Otra cita que se nos va al traste. ¿Por qué tendré tan mala suerte?